Hola compañeros y profesora. Como ya todos sabemos, en este módulo del curso de Políticas Sociales el tema a tratar es el de la pobreza y los indicadores para su medición. Entonces mi mapa, como lo pueden ver, lo basé a partir de la medición de la pobreza y ahí desprendí ciertos conceptos y cierto significante de ese concepto. Comencé por definir qué es la pobreza. Para eso, como ya todos vimos en la literatura especializada, por ejemplo, el PNUD afirma que la pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Esa es una definición de 1997. Pero ya más adelante, en las aproximaciones al concepto de pobreza, se identifica 11 posibles formas, unas un poco más usadas que otras, otras posiblemente más eh, certeras y eficientes y, por qué no, útiles que otras para medir la pobreza. Entre ellas, pues las 11 son como ver la pobreza como necesidad, como un estándar de vida, como una insuficiencia de recursos, como una carencia de seguridad básica, como una falta de titularidades, como una privación múltiple, como una exclusión, como una desigualdad, como clase, como dependencia y como un padecimiento inaceptable. Como ya les mencioné, hay algunos de esos términos para definir la pobreza que se usan con mayor regularidad que otros, como es el caso de la necesidad como la necesidad del estándar de vida o la insuficiencia de recursos. Continuando con el tema de la medición de la pobreza, la literatura nos dice que hay dos enfoques principales o a los que esto se refiere para todo el tema de la medición de la pobreza. El primer enfoque es el de las capacidades, entendiendo capacidades como las actividades que distintos individuos pueden realizar mediante objetos o también, en resumen, la facultad de realizar acciones, lo que determina un nivel de vida. Es decir, ni los objetos ni la utilidad del objeto es lo que determina el nivel de vida del individuo. Es la capacidad de lo que él pueda hacer con ese objeto. El segundo enfoque es lo de lo absoluto y lo relativo, entendiendo por relativo como ese bienestar que se percibe en una relación dialógica con los demás, es decir, el individuo marca un referencial dentro de la sociedad y a partir de ahí él va a juzgar qué tanto cumple y qué tanto no cumple y qué tanto podría caer en pobreza y qué tanto no. A partir de ahí se mide como un nivel general de ingresos y se llega a las conclusiones. Respecto al absoluto, es que existe un núcleo irreductible de pobreza, es decir, son necesidades de alguna manera imprescindibles independientemente del referencial de sociedad que se tenga. Ahí se llega como a una síntesis y es de que la pobreza es absoluta en capacidades, pero relativa en cuanto a bienes. Respecto a los indicadores de bienestar, estos sirven para detectar a las personas que se encuentran en situación de pobreza. Para ello se compara el bienestar de distintas personas y se evalúa cuál de ellos está por debajo como de ese mínimo aceptable o imperativo de bienestar, si se quiere. Hay bastantes indicadores de bienestar. Ahí los indicadores los tengo enumerados, son 7. La enumeración no corresponde a una jerarquía de importancia, fue solo para efectos del mapa. El primer indicador hace referencia a si el consumo o el ingreso determinan el nivel de vida de, del individuo y de ahí determinar si está en situación de pobreza o no. El segundo es que se debe tener en cuenta el tamaño del hogar para poder determinar si se está en situación de pobreza o no. El tercero es el costo que se debe asumir para tener el bienestar a partir de esa referencia que se tiene. El cuarto trata de la proporción de los gastos en bienes no alimentarios. El quinto hace referencia a la calidad aproximada mediante el consumo calórico, es decir, que el nivel de vida de una persona se va a medir en qué tanto cumple ciertos estándares de nutrición. El sexto son otros indicadores de salud que permiten ver el bienestar de una persona, como por ejemplo si tiene una estatura adecuada para su edad o un peso adecuado según su estatura, o analizar cómo está su índice de masa corporal que tiene en cuenta edad, peso y estatura.
y ver si se encuentra dentro de los parámetros considerados aceptables. Y el séptimo es ver si se cumplen necesidades variadas como la salud, la alimentación, la educación, la vestimenta. Lo relacionado a los métodos para determinar cuándo una persona está en situación de pobreza parte de que hay dos. El primero es el indirecto y el segundo es el directo. En resumen, el directo mide la capacidad de consumir de un individuo y el segundo mide lo que verdaderamente se consume. Respecto al enfoque indirecto, este se basa en las líneas de pobreza que determina el ingreso o gasto mínimo al que se debe incurrir para lograr alcanzar un cierto nivel de bienestar. Ahí puse 4 de esas líneas de pobreza. La primera hace referencia al gasto que se debe tener para un consumo adecuado de calorías. El segundo, a un gasto para tener ciertos bienes y ciertos servicios considerados necesarios y para un cierto bienestar. El tercero es que se es más o menos pobre en relación con los demás, de nuevo, en base a ese referencial. Y el cuarto es que el individuo es el propio juez que va a evaluar su situación. Respecto al método directo, este observa directamente las condiciones de vida de las personas. Para ello se vale de primero el índice de necesidades básicas insatisfechas, el cual mide directamente condiciones como el hacinamiento, la vivienda inadecuada, el abastecimiento inadecuado de agua, la carencia de servicios sanitarios para los desechos, la inasistencia a escuelas primarias por parte de los menores de edad que integran el hogar y también tiene un indicador indirecto de la capacidad económica. El otro método es el del índice de desarrollo humano, el cual mide tres cosas específicamente: la longevidad de vida, el conocimiento y el nivel de vida decente de la persona. Por último, se habla acerca de las medidas de pobreza. Estas se dividen en unos axiomas que toda medida de pobreza debe tener y en ya directamente las medidas que se tienen. Respecto a los axiomas, el primero se refiere a que el ingreso del no pobre no debe afectar la medición del pobre. Segundo, es que se incrementa cuando el ingreso del pobre disminuye. El tercer axioma está relacionado a que una transferencia de dinero por parte de un individuo pobre o uno menos pobre debe agravar la situación de el individuo pobre. El cuarto es que es como una extensión o si se quiere un complemento de ese y es que la transferencia de esos ingresos debe incrementar la medida de pobreza en un mayor grado. Y el último axioma es que se incrementa la pobreza cuando se incrementa parcialmente la de un grupo, es decir, que un grupo del cual se aumentó su medida de pobreza debe influir en la medida total de esta. Sobre ya las medidas de pobreza propiamente, primero se puede hablar del índice de recuento y es que mide la proporción de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza. Segundo, se refiere a la brecha de pobreza y es que mide la pobreza e indica como una distancia promedio de las personas pobres hacia una cierta línea. El tercer índice es el de seno y variantes y dice de que la posición de un individuo está dada por su escala de ingresos. Y el último es el de las medidas FGT, donde se le da mayor peso al individuo que se encuentra más alejado de esa línea de pobreza considerada aceptable. Por último, daré brevemente un poco mi concepto y análisis a partir de la literatura respecto a la pobreza en Colombia. Lo primero que podría decir es de que respecto a esos indicadores se puede analizar de que son sumamente superficiales, como lo advierten, provienen de variables con aspiración de tener indicadores cuantificables, lo cual sucede un problema o genera un problema. Y es que la pobreza se termina convirtiendo únicamente como una cifra, como un número a reducir. Y se pierde de vista un poco el carácter multidimensional que tiene este
Y personalmente creo que eso afecta en la generación o la planeación de políticas públicas y sociales relacionadas un poco a reducir esta. Les comparto un poco este artículo de hace unos meses que me llamó la atención, el cual simplemente eh, se interesa por ver una cifra directa y no trata de ir más allá y de realizar un mayor análisis del cómo está verdaderamente compuesto el hogar. Lo advirtieron los indicadores. No se tiene en cuenta muchas veces el número de personas o características de si es rural, urbano. Creo que esas cosas imposibilitan o dan unos resultados no muy precisos respecto a la realidad de la pobreza del país, al igual como lo menciona el texto en su principio. Definiciones de pobreza hay muchísimas y estas dependen es de acuerdo de alguna manera al investigador.